El anarquismo en su laberinto. Rebelión.org. Pluma Alfredo Apilanes. Por los símiles hortelanos, el carácter autocomplaciente que puede llegar a imperar en tales espacios autónomos. Hay toda una generación de activistas que no militantes e enculturados en la deriva más frívola, burguesa e individualista del sentido común de la autonomía social más pueril. Hijos de los huertos urbanos, las cooperativas, los raves, los espacios autogestionados, que lejos de haber desarrollado una concepción profunda de la estrategia que siguen, se conforman con la complacencia de sentirse, aunque sea por un momento, alternativos. A todos nos gustaría hacer la revolución plantando patatas con crianzas compartidas en cafetas, raves u otros espacios de socialización, pero lamentablemente no podemos hacer estrategia de la táctica por más que nos autoconvenzamos. En las antípodas del delincuescente solipsismo de los autónomos, el plataformismo deposita la esperanza y los desvelos en el único camino para enfrentar un sistema criminal. A estas alturas del artículo, la respuesta es clara. La revolución social no solo es posible, sino también deseable, porque constituye el único camino para enfrentar un sistema criminal que nos conduce al colapso generalizado. A la vista de estos mimbres ideológicos, nos resulta chocante la notable coincidencia, también obviamente con diferencias significativas, entre el marco someramente descrito y los análisis y las propuestas del movimiento socialista, conjunto de organizaciones de orientación marxista-leninista surgidas recientemente principalmente en Euskadi y Cataluña, como escisiones de las juventudes del independentismo radical. Véase como botón de muestra de esta sintonía el siguiente fragmento de la Carta Abierta a la Juventud Comunista de Mónica Chirivella, antigua militante de la izquierda independentista que sirvió de carta de presentación del Moviment Socialista Catalán en 2022. Para poder llevar a la práctica estos principios y confrontar al poder capital, que reproduce constantemente la explotación y las opresiones como forma de dominio, hace falta que conformemos un poder propio como clase, un poder que sea capaz de crear las condiciones para confrontar el poder del capital y crear una nueva sociedad, porque llamarnos revolucionarios no hace que automáticamente nuestro proyecto lo sea. La cuestión no es querer serlo, sino pensar de forma revolucionaria y actuar en consecuencia, elaborando una estrategia y tácticas comunistas que convierten el criterio teórico que vamos adquiriendo en criterio político. De hecho, y en pos de superar la desorganización y confusión estratégica que desemboca en la automatización y disgregación de las luchas, los miembros del ISA expresan su voluntad de diálogo y de confluencia con todas las organizaciones creyentes en la capacidad de la clase trabajadora para dinamitar este sistema. Hablamos de tú a los distintos destacamentos anarquistas y comunistas, a las organizaciones de intención revolucionaria, a quienes desde fuera de los cauces institucionales apuestan por la clase trabajadora como el único sujeto histórico capaz de dinamitar este sistema. Anarquismo no fundacional, un Foucault libertario. La línea definitoria del anarquismo no fundacional consiste en fomentar que las personas y los colectivos se constituyan en toda la medida de lo posible, como ingobernables. Tomás Ibáñez. En las antípodas del arquetipo de la izquierda tradicional, encarnado por el plataformismo, se sitúa la innovadora propuesta que despliega Tomás Ibáñez bajo la rúbrica de anarquismo no fundacional. El duro diagnóstico de Ibáñez acerca de los sectores que ubica en lo que denomina el paleoanarquismo, a los que llegan a tildar de leninismo rampante, quizás la mayor ofensa que puede recibir un anarquista. No deja lugar a dudas acerca de su postura condenatoria. Están propiciando un regreso catastrófico de los anarquismos
hacia unas formas desfasadas que le auguran un total de pérdida de incidencia sobre la realidad presente y sobre las luchas que se están desarrollando por doquier contra la dominación. ¿Cuáles son, pues, los rasgos del planteamiento de Ibáñez que justifican el ostensible y recíproco antagonismo con el plataformismo? Laura Vicente realiza una ajustada síntesis de las características fundamentales del no fundacionalismo. El acierto de las críticas a la modernidad desde el postestructuralismo las agrupa el autor en tres grandes bloques. En el primero, los valores relacionados con la centralidad del sujeto. 2. La perspectiva de la emancipación. La naturaleza humana, los procesos de subjetivación y el esencialismo. El segundo bloque se centra en la crítica de la perspectiva totalizante que subyace en el concepto de revolución. Y por último, la crítica a la esencialización del poder, de la mano de Michel Foucault. Esta crítica de los principios fundacionales de la modernidad ilustrada se complementa, como refleja la siguiente descripción de Ibáñez, con la certificación del final del siglo obrero y la consiguiente desaparición del proletariado como sujeto revolucionario a manos del capitalismo fordista de welfare state, el llamado estado del bienestar. Apaciguaba la conflictividad social, invirtiendo los costes que ésta le suponía en mejoras sociales que amansaban a la clase trabajadora y que mediante los préstamos a largo plazo para incentivar el consumo, la encadenaban a actitudes escasamente beligerantes contra la conservación del statu quo de la paz social. Y este agotamiento del marco tradicional de la lucha de clase coincide con la irrupción de los nuevos movimientos sociales post-68 y con la minuciosa deconstrucción de los grandes relatos decimonómicos llevada a cabo por los filósofos postestructuralistas franceses como Michel Foucault en lugar prominente. El postestructuralismo, acompañado hasta cierto punto en su labor deconstructivista por un sector del neopragmatismo encabezado por el filósofo Richard Rorty, acertó a expresar las críticas contra determinados supuestos de la Ilustración y de la modernidad. Puso en jaque los principios vehiculados por sus grandes relatos y se mostró corrosivamente crítico con algunos de los valores que, tras su apariencia positiva, escondían aspectos insostenibles, bien contrarios a lo que pretendían favorecer. Como consecuencia lógica de este cuestionamiento profundo de los fundamentos del imaginario revolucionario clásico, la propuesta sociopolítica de Ibáñez incide en la necesidad de multiplicar los focos de resistencia en el tejido social contra los ubicuos dispositivos de poder. La renuncia a la pretensión de incidir sobre toda la sociedad, lo cual, dicho sea de paso, requeriría unos recursos de parecida magnitud y sobre todo de similar naturaleza a los que utiliza el propio sistema establecido, impulsó a procurar multiplicar los focos de resistencia en el tejido social, dejando de elaborar planteamientos estratégicos formulados en términos de proyectos globales para adoptar en su lugar planteamientos tácticos orientados hacia la realización de intervenciones dispersas sobre objetivos concretos y heterogéneos, pero sin dejar de cuestionar la globalidad del sistema social instituido y de anhelar otra sociedad. Esta defensa enérgica del autonomismo, en oposición frontal a la mencionada crítica plataformista, estaría fundada en la necesidad de potenciación de los escenarios situados donde se desarrolla la acción colectiva. Por ejemplo, centros sociales autogestionados sin imponerles desde fuera una concepción ideológica cerrada con su programa, la visión estratégica para lograrlo y unas mediaciones tácticas siempre supeditadas al acercamiento al objetivo final.